tardes, doctora. Recibo un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Edison Mituma y soy del curso primero F. En esta tarde voy a dar una exposición acerca de los huesos cornete nasal inferior y los huesos Böhmer. Y para ello lo haré mediante dos maquetas, las cuales he hecho previamente. Los huesos Böhmer y cornete nasal inferior son dos huesos pertenecientes al conjunto esquelético de los huesos de la cara. Estos huesos están presentes en la parte interna de la cavidad nasal y presentan diferentes estructuras que los ayudan a diferenciarse entre sí. En el caso del hueso Böhmer, el hueso Böhmer está representado como una lámina aplanada, la cual se encuentra en dirección vertical. Esta lámina ayuda a formar las paredes de la cavidad nasal y a su vez tiene diferentes estructuras que sirven para articularse con los otros huesos vecinos, como lo son el hueso esfenoides, etmoides, etc. En el otro caso tenemos al hueso cornete nasal inferior. El hueso cornete nasal inferior es igual que el Böhmer, forma parte del conjunto de las cavidades nasales y a su vez también se forma presente como una lámina la cual se encuentra incurvada, que presenta diferentes estructuras, teniendo en sí dos bordes y dos caras. Este video tiene como objetivo dar a conocer de mejor manera lo que son los huesos Böhmer y el hueso cornete nasal inferior. Es por ello que se ha realizado este video. Empezaremos la explicación dando a conocer lo que es el hueso Böhmer. El hueso Böhmer, como ya fue mencionado anteriormente en la introducción, es una lámina plana la cual se encuentra en la región posterior inferior de la cavidad nasal, formando así parte del conjunto esquelético de los huesos de la cara. Este, al igual que con otros huesos, ayuda a formar el tabique nasal, presentándose en diferentes maneras, ya que junto con la articulación con el hueso esfenoides, el hueso etmoides, el palatino y el cartílago nasal, forman todo lo que sería el conjunto de las cavidades nasales. Debido a todos los huesos con los que tiene que articularse, el hueso Böhmer presenta diferentes estructuras, las cuales le van a ayudar a su articulación y a su mejor fijación. Entre ellas podemos decir que tiene presente unas pequeñas estructuras o surcos, las cuales son destinadas a guiar como canales a distintos vasos y nervios que inervarán e irrigarán otras zonas. También podemos destacar cuatro bordes, entre ellos está el borde anterior, el borde superior, el borde posterior y el borde inferior. Habiendo conocido cada uno de sus bordes, podemos mencionar que sobre algunos de ellos se distinguen diferentes estructuras, en este caso surcos o concavidades, las cuales guiarán a distintos nervios, los cuales inervarán a distintas estructuras o huesos de esta zona. Y también van a servir para articularse o tanto como con huesos como con cartílago. Para mejorar la comprensión, hemos dividido a este hueso de las siguientes partes, para así ir explicando cada una y mejorar su entendimiento. Empezaremos por explicar las caras. Las caras se presentan en un número de dos, siendo la una cóncava y la otra convexa. La cara café se presenta como la cara cóncava, mientras que la cara verde se presenta como la cara convexa. Estas tienen una similitud, ya que son lisas superiormente, mientras que en su parte inferior presentan diferentes surcos y rugosidades destinadas al paso de arterias y nervios, los cuales irrigarán e inervarán distintas zonas de la cara. Entre los nervios más importantes destacamos al nasopalatino. El nervio nasopalatino es aquel que se abrirá paso a partir del Böhmer para llegar hacia los huesos palatino y hueso maxilar e inervar todos los incisivos. Comenzaremos por describir sus bordes e iniciaremos por el borde superior. El borde superior es un borde que presenta dos salientes muy conocidas denominadas alas del Böhmer.
Estas alas del vómer presentan una concavidad o un surco en forma de V, sobre el cual se implantará el rostro esfenoidal. Al articularse con el hueso esfenoides se crea un pequeño agujero, el cual será denominado agujero esfeno-vomeriano medio, por el cual pasará un nervio destinado a irrigar a todo el hueso esfenoides, a su vez que se implantará parte de lo que vendría siendo el cartílago nasal. Su borde anterior. En el borde anterior, al igual que en el superior, se presenta una pequeña concavidad, solo que en este caso no será muy marcada. En esta concavidad se llegará a implantar lo que sería y vendría siendo la lámina vertical del hueso etmoides y casi en toda su extensión el cartílago nasal. El borde inferior. El borde inferior está únicamente destinado para la articulación con el hueso palatino y el hueso maxilar, más específicamente con las porciones de las crestas nasales del hueso palatino y hueso maxilar. Mientras tanto, el borde posterior. El borde posterior es conocido también como el borde libre, debido a que no presenta ninguna articulación. Su principal función será dividir a la cavidad nasal en dos partes. Una vez conocidas sus estructuras y sobre todo lo que es el hueso vómer, cabe mencionar que está formado a partir de dos láminas laterales de tejido conectivo cartilaginoso, las cuales en el periodo del segundo al tercer mes de vida intrauterina se unieron formando así un cartílago vomeriano, el cual posteriormente pasaría a osificarse y crear lo que sería el hueso vómer. Sus articulaciones se describen de la siguiente manera. En su parte superior se describe por el hueso esfenoides, en su parte anterior con el tabique nasal y la lámina vertical del hueso etmoides, en su parte inferior con el hueso maxilar y en su parte posterior con el hueso palatino. Procederemos con la explicación del hueso cornete nasal inferior. Este hueso se presenta de una manera independiente, siendo así encontrado en la parte lateral a los senos maxilares, medialmente al cartílago nasal, superior al palatino e inferior al hueso etmoides, en sus laberintos etmoidales. Presenta diferentes estructuras, las cuales les va a ayudar a diferenciarse de otras estructuras que son conocidas como el cornete nasal medio y el cornete nasal superior, las cuales están presentes en los laberintos etmoidales del hueso etmoides. Este hueso, como ya habíamos mencionado, sus estructuras los distinguen, teniendo así diferentes apófisis, las cuales van a servir para articularse con otros huesos y para presentar distintos canales que llevarán al paso a diferentes nervios y arterias que irrigarán e inervarán varias zonas de la nariz. Entre las estructuras que presenta este hueso, podemos recalcar que son dos caras y dos bordes, los cuales serán descritos de la siguiente manera. Para distinguir cada una de las estructuras presentes en el cornete nasal inferior, lo dividí en colores. Cada una de sus apófisis lleva un color y su cuerpo otro color. Empezaremos describiendo su cara medial. Su cara medial es aquella que está orientada hacia el cartílago nasal. Esta es lisa en su parte superior y tiene unas pequeñas rugosidades en su parte inferior, las cuales servirán para el paso de diferentes arterias y nervios, los cuales irrigarán otras estructuras de esta parte de la nariz y de la cara. Continuaremos con la cara lateral. La cara lateral también es conocida como cara externa. Esta está orientada hacia el seno del hueso maxilar y presenta una diferencia a la cara medial. Esta diferencia es que esta cara llega a ser más cóncava y no presenta muchas estructuras o surcos que vemos hoy. Continuaremos con su borde inferior.
El borde inferior es conocido también como un borde libre, debido a que no presenta ninguna estructura con la cual se articula. Es por esto que este hueso presenta también una mayor convexidad a diferencia que el borde superior. Esta convexidad se marca más medialmente que lateralmente. Igualmente, su grosor es mucho más gruesa en la parte media que en sus partes laterales. Por último, pero no menos importante, tenemos al borde superior. El borde superior es el que más estructuras presenta, por no decir todas las de este hueso. En el borde superior podemos encontrar diferentes apófisis y diferentes surcos, los cuales van a servir para articularse. Empezaremos mencionando el primero, que es una pequeña cara lisa, la cual servirá para articularse con la cresta del cornete del hueso maxilar. Seguida de esta presentamos a la apófisis palatina, la cual está de rojo. La apófisis palatina presenta una pequeña convexidad, la cual va a servir para generar un canal con la parte inferior del hueso palatino y así crear la cavidad nasopalatina. Seguida de esta apófisis presentaremos a la apófisis maxilar, la cual está al azul. Esta se desprende del borde superior y se va a articular con la cresta del cornete del hueso palatino. Esta se articula también con el labio sinusal del hiato del maxilar. Seguida de esta presentamos a la apófisis etmoidal. La apófisis etmoidal es una apófisis que nace de la parte superior de la apófisis maxilar, llevándose así hacia arriba. Esta apófisis es denominada apófisis etmoidal por el hecho que se articula con la apófisis unciforme del hueso etmoides. Al igual que lo hicimos con el hueso Böhmer, mencionaremos la formación de este hueso. Este hueso está formado por tejido cartilaginoso primitivo. Este se endura y forma el hueso, y se forma a partir de la 5ª semana después del nacimiento. En algunos casos este hueso no llega a presentarse y suelen decir que es completamente común. Muchas gracias.